Hola a todos, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia, por una oportunidad que nos da una vez más de estar aquí reunidos, ustedes desde casa, nosotros también desde casa, y poder compartir las verdades del Evangelio. Le invito para que por favor me acompañe, hagamos una pequeña oración. Les enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo a cada uno de ustedes. Eh, Esperando que Dios esté hablando a sus corazones, formándoles en gran manera, así como lo ha venido haciendo con nosotros. Hemos visto su mano, hemos visto su fidelidad, hemos visto su bondad, su misericordia todos los días. Y por eso le buscamos y por eso estamos todos los días también esperando en Él, porque en Él reposa toda nuestra esperanza. Así que le invito a que por favor incline su rostro si quiere, cierre sus ojos o si no, ore con sus ojos abiertos, pero vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque eres bueno, gracias porque nos amas, gracias por su fidelidad, por su bondad, por su grandeza. Gracias porque hoy podemos nuevamente acercarnos a ti y decirte, Señor, habla nuestro corazón. Habla nuestra mente, habla nuestro ser, Señor. Te necesitamos, Señor, necesitamos tu voz que traiga frescura, que traiga vida, que traiga consuelo, que traiga esperanza a nuestro ser, oh Dios. Y pedimos que su presencia sea en cada uno de nosotros, hables a través de mi vida y que esta palabra sea de bendición para tu pueblo, para tus hijos y para todos aquellos que la escuchen, Señor. Y te damos a ti toda la gloria y que por medio de la obediencia a la palabra usted reciba gloria y nosotros recibamos la bendición que trae el obedecerte, Señor. Te damos toda la gloria en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, como hemos venido haciendo últimamente en la Iglesia Centro de Fe y Esperanza de Orrao, estamos mandando un estudio en familia. Ese estudio en familia es 2 veces a la semana, los días lunes y los días viernes. Este estudio es para que lo realicemos todos en familia. Y estamos hablando de los evangelios sinópticos. Aquellos evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas, que por su narración y por su contenido, que son muy similares, se les llama evangelios sinópticos. A diferencia de Juan, que su narración y contenido es un poco diferente, por eso no entra dentro de este grupo de evangelios sinópticos. Y como estamos hablando de los evangelios sinópticos en los estudios que estamos haciendo en familia, he querido cada miércoles enseñar principios bíblicos pero tomados de los 3 evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Y quiero hablarles un poquito sobre los principios bíblicos. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios a través de la persona de Cristo, que es el centro y que es lo más importante, cuando usted y yo nos acercamos a Dios y viene el Espíritu Santo y mora en nosotros, empezamos a leer y a estudiar la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos va a revelar en ella principios de vida, principios bíblicos. Y es el Espíritu Santo que a través de los mandamientos de Dios y de las promesas de Dios, inclusive dentro de los mandamientos de toda la Escritura, podemos extraer principios bíblicos que aplicamos a nuestra vida. Todo cristiano debe tener principios bíblicos que rijan su vida. Y estos principios es precisamente la obra de Cristo en mí, que me lleva a vivir de acuerdo a la manera de Dios. Y es a través del Espíritu Santo que tenemos esta revelación. Aunque la Biblia tenga un contexto histórico de un lugar muy diferente, cultura muy diferente, una época diferente a la de nosotros, aunque haya una historia ahí, de esa historia se extraen principios bíblicos que aplican a nuestro diario vivir. Aunque haya una gramática, una forma de escritura quizás diferente a la nuestra, aún de ahí se extraen esos principios bíblicos que están en la palabra de Dios, pero solo es a través de la persona de Cristo, cuando ella vive en mí y cuando me lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios Padre. Entonces, quiero comenzar
vamos a hablar de algunos principios bíblicos que los evidencia algunos pasajes que hablan de un personaje muy especial y es José, el esposo de María. Entonces vamos a ver algunos principios bíblicos. Hay muchos principios bíblicos. Inclusive si uno se pone a consultar, en algunas partes aparecen siete principios bíblicos fundamentales, pero hay muchos más. Entonces podemos hablar de la mayordomía, podemos hablar otro principio es la soberanía de Dios, otro principio es la siembra y la cosecha, otro principio bíblico es la sujeción a las autoridades, otro principio bíblico puede ser el arrepentimiento, y hay muchos principios bíblicos. Y vamos a hablar sobre qué es un principio bíblico. Un principio bíblico es una orientación que guía correctamente a la acción según nuestra fe en Cristo. O sea que un principio bíblico es aquello que en nosotros va a exigir un comportamiento de vida, un diario vivir, un diario accionar como cristianos. Un principio bíblico no necesariamente es un mandamiento específico, por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio. En cambio, un principio bíblico sí se puede desprender o derivar de un mandamiento o de una narración bíblica, en donde se observa nuestra reacción a la justicia y a la santidad de Dios. O sea, cómo nosotros actuamos frente a lo que Dios quiere, frente a sus mandamientos, frente a su palabra. Ella misma va dirigiendo nuestra vida a través de principios bíblicos. Por ejemplo, cuando hay un mandamiento que dice no codiciarás o no desearás la mujer del prójimo. Pero Jesús decía que no era solamente eso, sino que aquel que la codiciara y la deseara en su mente ya había adulterado. Ese es el mandamiento, pero entonces ¿cómo podemos extraer un principio de ahí? Un principio es que yo como cristiano debo guardar mi mirada, mis ojos, y cuidar mis ojos para que mis ojos sean santos. Otro principio derivado de ahí es que mi vida tiene que guardarse de pensamientos lujuriosos y pensamientos que despierten la pasión o esos deseos sexuales que puedan haber en mí. Entonces vemos cómo de un mandamiento pueden desprenderse principios de vida, de santidad, de guardar mis pensamientos y también de guardar mis ojos. Entonces, espero haya sido claro y vamos a ver algunos principios que pueden derivarse a través de un personaje y es José. Y José, he titulado esta enseñanza José, un ejemplo a seguir. Y vamos a leer Mateo 1 del 18 al 25, dice la palabra de Dios. Perdón. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, mucho cuidado con esa palabra desposada, la vamos a explicar más adelante. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quiero resaltar otra palabra, antes que se juntasen. Vamos a tenerla presente para más adelante. Versículo 19. José, su marido, como era justo, repita ahí conmigo, justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego empieza a decir quién era Jesús. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo conforme el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció. Otra vez resaltemos esa palabra, no la conoció,
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este es el texto que vamos a estudiar y vamos a comenzar extrayendo de este texto bíblico 3 principios por la letra C. El primero de ellos es compromiso, el segundo es conducta y el tercero es coherencia. Compromiso, conducta y coherencia. Y vamos a ver qué es compromiso. Compromiso es cuando usted y yo nos comprometemos por nuestras palabras a realizar algo. Compromiso es cuando decimos, yo voy a quedar de estar contigo a tal hora, en tal lugar, y me comprometo. Entonces es quedar atado a las palabras, es dar una promesa, es dar la palabra al comprometerme hacia algo y hacia alguien. Por ejemplo, una cita, un pago de una deuda. Para este viernes te doy el dinero, para el mes entrante tal fecha te pago esa deuda. Me estoy comprometiendo con mis palabras. Prometer un regalo o dar algo. Ayudar en una tarea específica, en una hora específica, en un lugar específico. Me estoy comprometiendo con mis palabras a hacer un trabajo específico. Verdaderamente, ¿cómo nos pueden comprometer las palabras que decimos en ocasiones? ¿Qué alcance tan grande tienen nuestras palabras en ocasiones? A veces no alcanzamos a imaginar, a entender cuán alcance tiene una promesa, una palabra que hayamos dicho, que nos comprometa. ¿Qué alcance tan grande tienen nuestras palabras? Y en ocasiones tomamos las palabras a la ligera y no sabemos el compromiso que ellas llevan. Y vamos a ver entonces también como punto de partida una persona correcta. ¿Qué es una persona correcta o quién es una persona correcta? Una persona correcta es aquella que se ha ganado una reputación. Que esa reputación nosotros lo podemos ver como algo, como un testimonio de una persona correcta. Y esa persona se cataloga o se identifica que es correcta porque cumple lo dicho, porque cumple con lo pactado, es decir, ha sido una persona que cumple la palabra. Muchos decimos, esa persona es muy correcta, esa persona no le queda mal a nadie, esa persona lo que dice lo hace, esa persona lo que promete lo cumple, y por eso es una persona de honra, de honorabilidad, y es correcta ante los ojos de los demás. Anteriormente nuestros abuelos inclusive compraban las propiedades solo de palabra, una palabra pactada, y los antepasados, cuán importante era la palabra, y se ha ido perdiendo esa honorabilidad que habían en las personas, que eran personas de palabra, que eran personas responsables a lo que decían, y cómo se ha ido perdiendo todo eso. Todo eso se ha ido perdiendo. Entonces, partiendo de la palabra compromiso y partiendo de lo que es una persona correcta, vamos a empezar a desplegar algunas palabras que están aquí en estos versículos que leímos. Entonces, desposar. Desposar significa comprometerse en matrimonio. Tenemos que entender que muchos asemejan esto con la palabra noviazgo para nuestra actualidad, pero desposar era un compromiso muy grande. Y vamos a explicarlo, porque hoy en día los noviazgos fácilmente se acaban y se tiene un noviazgo y luego otro noviazgo. La palabra desposar en la Biblia es un compromiso muy grande. Y vamos a ver el primer punto, compromiso. ¿Qué implica mantener esta promesa? Para José. Entonces recordemos lo que dice el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José. ¿Qué implicaba para José estar desposado con María? Estar comprometido. Implicaba muchísimo. Los desposorios, para que entendamos qué es un desposorio, también en algunas partes se le puede decir esponsales. El desposorio, tenemos que mirar 3 etapas de una relación judía. Entonces había una parte que simplemente era un compromiso
o un acuerdo formal, una promesa de matrimonio era la primera etapa. La segunda etapa era el desposorio y la tercera etapa era el matrimonio. Pero la primera etapa, que era simplemente una promesa matrimonial, muchos se quitaban y no había quizás mucho compromiso frente a una promesa matrimonial. Pero la segunda etapa, que era un desposorio, esta sí implicaba un compromiso. El desposorio ya era una promesa de casarse con esa persona y había un tiempo de alrededor de un año para casarse con esa persona. Entonces, quiero explicar aquí un poquito. Dice que podría haber varios compromisos de esta clase que se quebrantaban. La promesa matrimonial se podía quebrantar. La promesa podía hacerse a un lado, pero el contrato de esponsales era considerado final, definitivo. Y vamos a entender que los esponsales, o sea, el desposorio, ya tiene una implicación de mucho compromiso. Los desposorios se celebraban de la siguiente manera. La familia del novio y de la novia se reunían con algunas otras personas que servían de testigos. El joven daba a la joven un anillo de oro o algún otro artículo de valor, o simplemente un documento en el que le prometía casarse con ella. Entonces él le decía, miren qué palabras, escuchen estas palabras: veis por este anillo o esta señal que tú serás reservada para mí, de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel. Diferencia entre los desposorios y el matrimonio mismo. Es decir, el desposorio era una promesa para casarse en cierto tiempo, pero todavía no eran casados, estaban comprometidos. Pero era un compromiso tan firme. Y después dice, por lo menos pasaba un año entre uno y otro. Estos dos eventos no deben confundirse. Entre uno y otro, sí, entre el desposorio y el matrimonio mismo. Estaba el compromiso y al año se casaban. Así que no se debe confundir. ¿Por qué? Porque ya dice la palabra en Deuteronomio 27, la ley dice, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? O sea que primero viene el desposorio y luego la toma, es decir, luego está el matrimonio y puede unirse a ella en el acto sexual. Estos dos eventos se diferencian: desposar una esposa y tomarla, es decir, el matrimonio ahí es efectivo cuando la toma. Era durante este periodo de un año entre el desposorio y el matrimonio que María se halló haber concebido un hijo por el Espíritu Santo. Entonces ahora entendemos un poco más el contexto de este pasaje bíblico. Por eso dice en el versículo 18, estando desposada María con José, se está hablando de ese periodo de un año. Y aquí viene y la cosa, el pasaje, la historia, se hace muy interesante, muchísimo. ¿Y sabe por qué? Porque aquí viene el compromiso que había hecho José con María al desposarse con ella y frente a la familia y frente a los testigos. ¿Y sabe qué implicaba para José mantenerse en ese compromiso? Pues la verdad, como lo podemos decir, el mundo se le vino encima. Porque ¿cómo es posible que aquella mujer que había hecho un pacto con él y él un pacto con ella, cómo es posible que en ese periodo de un año esta mujer resultara embarazada? ¿Cómo es posible que en ese periodo de un año aquella mujer con la que él se había comprometido de un momento a otro resultara embarazada? Por eso dice, antes que se juntasen, hasta que no pasara el año, hasta que ellos ya no se juntaran, es decir, no hubiera el matrimonio, ellos no podían tener relación sexual porque no se habían casado, solo estaban comprometidos en el desposorio. Y dice el versículo 18, antes que se juntasen, o sea, antes de que ellos
estuvieran en el matrimonio. Y luego el versículo 25 dice, pero no la conoció. O sea que no estuvo con ella, no tuvieron intimidad, no tuvieron relación sexual. Eso solamente era para el matrimonio, no para el desposorio. Era cuando finalizara el desposorio y llegara el matrimonio. Pero aquí sucedió algo y resulta que María resultó embarazada. Y yo no sé, muchas cosas pensaría José. Pero aquí podemos también mirar cómo se rompe el desposorio, no solo el matrimonio, sino el desposorio. Y dice que se puede romper con un acta de divorcio. Si en este periodo de un año la mujer quedaba embarazada, era considerada adúltera. ¿Por qué era considerada adúltera? Ya lo entendimos, porque ellos no tenían relación hasta que tomara en el matrimonio a su mujer y la hiciera de él y estuvieran juntos y se conocieran. Por eso se le consideraba adúltera, porque ellos sí guardaban este compromiso de esperar ese año y de no estar con nadie, ni entre ellos, hasta que se casaran. Entonces, dice que la palabra de Dios, si vamos a la historia de Juan capítulo 8, versos del 3 al 11, cuando a Jesús le presentan una mujer adúltera y que todos dicen que le quieren apedrear según la ley de Moisés lo dice, eso está en Levítico capítulo 20, versículo 10, que si un hombre o una mujer fueren encontrados en adulterio, los dos deben de morir. Los dos. Entonces, el considerar que esta mujer se le encontró en adulterio o se le halló culpable de ser adúltera, podía ser apedreada, es decir, podría morir. Y aquí empieza el dilema para José. Un hombre primero es comprometido porque él está comprometido con María y quiere corresponder a esa promesa que hizo. Pero lo segundo que vemos en José es una conducta. Dice la palabra de Dios, versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La palabra justo significa que es una persona que tiene una conducta recta, especialmente en el cumplimiento de las normas humanas y divinas. Entonces dice que José era un hombre que tenía una conducta recta, que siempre honraba a Dios y obedecía a Dios, pero que también honraba a las autoridades humanas. De eso se menciona la palabra justa cuando resalta esa cualidad en José. Pero ¿qué implicaba para José mantener esta promesa? Implicaba un año de espera en pureza y de fidelidad a esa persona. Y José lo hizo, pero pasó algo con María que sucedió inesperado. Y vamos a un tercer punto y es la coherencia. ¿Qué es coherencia? Coherencia es simplemente de que yo lo que digo lo debo hacer. Coherencia es que si yo soy un cristiano, si yo amo a Dios, mi vida debe ser una vida de un cristiano que ama a Dios. Si yo soy una persona que tengo que ser coherente en lo que pienso, en lo que digo y en lo que hago. Es decir, ¿qué puede ser incoherente? Una persona que trabaje en un hospital o que trabaje en urgencias y que le tenga repudio a la sangre o a una herida, ahí no hay coherencia. Es decir, esa persona no tiene la naturaleza en su esencia para trabajar en ese lugar. O un mecánico que diga que no le gusta la grasa o estar sucio o untarse de aceite. No hay coherencia. Su naturaleza, su esencia va ligada a sus actos, va ligada a su forma de vivir. Eso es coherencia. Y aquí es donde quiero hacer una unión de la coherencia entre lo que era José
cómo él pensaba que era un hombre que respetaba y obedecía las normas humanas y las normas divinas. Y se encontraba José en una encrucijada. ¿Qué iba a hacer José? Tenía dos opciones José. Una, cumplir la promesa del desposorio solo por el hecho de haberse comprometido con María. Como él se comprometió con la familia, con los testigos, él tenía la opción de cumplir esa promesa y casarse con María a pesar de que ella estuviera embarazada. A pesar de que hubiera un motivo para cortar ese desposorio, para anular ese desposorio, porque ya había un motivo. Lo segundo, un acta de divorcio, porque María resultó embarazada. Y lo que implicaba que José levantara un acta de divorcio implicaba que prácticamente María fuera muerta por medio del apedreamiento. Pero por su naturaleza justa, recordemos que en el corazón de José estaba hacer lo correcto delante de Dios y lo correcto delante de los hombres. ¿Qué hizo José? José decidió mejor dejar en secreto a María para no infamarla. Infamarla significa acusar públicamente. Entonces José decidió dejarla en secreto. Y muchos leemos la Biblia y dicen, pero José no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero no alcanzamos a imaginar, a entender lo que implicaba para José dejarla en secreto. Yo simplemente me puse a pensar qué implicaba eso. Implicaba grandes consecuencias, implicaba muchas cosas. La primera era que su anhelo, el anhelo de estos hombres, de él, era casarse con esta mujer. Él tuvo que haber visto algo en María, que lo enamoró, que le cautivó, que le llamó la atención para casarse con ella, para llevar este proceso de una promesa matrimonial, de un desposorio y luego anhelar un matrimonio. Ahí tuvo que haber algo y era renunciar a eso, a ese anhelo que había en su corazón. Lo segundo era cómo enfrentar las familias y los testigos cuando se regresaran nuevamente a los hogares. Usted sabe que la reputación tiene mucho en juego. Y cuando él hizo un compromiso, un desposorio ¿qué iba a llegar a decir a esos hogares? No, es que María resultó embarazada. ¿Y qué traía como consecuencia? Mátenla por adúltera. Otra cosa es, para él evitar eso, volver a su hogar, volver y enfrentar todo eso. Yo considero que más fácil le tocaba a él ir y enfrentar una nueva vida y partir a un lugar nuevo. Porque si sabía que regresaba tenía que acusar públicamente a María. Entonces, entendiendo esto, creería que más bien implicaba partir a formar una nueva vida en otro lugar y dejar todo lo que hacía parte de su vida atrás. Otra de las cosas era dejar a María para que ella también. ¿Sabe qué era dejar a María? Que ella también le tocaba buscar una nueva vida, porque si regresaba y si María decía que ese hijo no era de José, entonces le iban a decir, ¿de quién es? Si tú estabas comprometida con José. Igualmente la podían apedrear y matar. Entonces para dejar a María también era que ella formara una nueva vida lejos de casa. Y por último, dejar a María era dejar la mujer que amaba, con la que él quería casarse. Pero Dios, cuando ve en el corazón que alguien quiere hacer lo correcto, Dios interviene y brinda la sabiduría y brinda la ayuda necesaria para tomar la decisión correcta. Dios nos brinda eso, una sabiduría para un momento, una encrucijada en la vida, un problema, una dificultad. Dios brinda la sabiduría, pero cuando se tienen también esas cualidades, esos principios que tenía José. José era un hombre de palabra. José era un hombre de conducta, una conducta intachable. Obedecía a Dios y obedecía a los hombres, a sus autoridades. Y José era una persona coherente, que lo que decía lo hacía. Que si él era un hombre de Dios, vivía como un hombre de Dios.
hacía las cosas que hace un hombre de Dios, una coherencia. Y Dios vio todo eso en José, y por eso fue que por medio de sueños se le reveló el ángel del Señor y le dijo lo que verdaderamente había pasado, que la criatura era concebida por el Espíritu Santo, que María no era adúltera, que María no era una mujer que se había ido con otro y que había incumplido la promesa. María había también cumplido la promesa del desposorio que tenía con José. ¿Y qué tiene todo esto que ver con nosotros? Vimos 3 principios bien especiales. Y vamos a aprender principios del reino de Dios, principios bíblicos. Y es que usted y yo tenemos que ser también personas de compromiso como José, personas de palabra, personas que si decimos hoy voy a hacer esto, hoy voy a su casa, hoy quedé de pagarle este dinero, vamos a hacerlo. Porque nuestra palabra tiene mucho que ver con nuestra reputación. Nuestra palabra tiene que ver mucho con nuestro testimonio. Y más si decimos que somos cristianos. Más si decimos que buscamos a Dios. Ahora nuestra conducta debe ser ejemplar. A pesar de los errores, no quiere decir perfecta. Ejemplar quiere decir que cuando me equivoco reconozco mi falta. Que si ofendí voy y pido perdón. Que no solamente veo el error del otro, sino que también veo el mío. Es una conducta que todos los días quiere agradar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios, pero también honrar a las autoridades, honrar a mi prójimo, honrar a mis hermanos, respetar a mis hermanos, respetar a Dios, implica una conducta como cristianos de verdad. Y por último, una coherencia. Si decimos que amamos a Dios, si decimos que buscamos a Dios, debemos ser personas coherentes en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. Porque si somos regidos por la palabra de Dios, nuestra conducta, nuestra forma de vida debe estar demarcada por la Biblia. Tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser coherentes en nuestra manera de vivir. Si yo soy cristiano, en mí no deben de haber mentiras, debo de hablar verdad. Si yo busco a Dios y amo a Dios, también obedezco a las autoridades y respeto a las autoridades, porque respeto a Dios y porque honro a Dios. Y mi conducta debe ser la misma en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Usted que está ahí, yo le invito, eso es lo que se extrae de la Biblia. De la Biblia extraemos principios, pero no solo para hablar de ellos, para aplicarlos a nuestro corazón. Jesús fue el modelo. Jesús ha sido el modelo a seguir de un hombre bajo principios, de un hombre que siempre estaba honrando a su Padre y como honraba a su Padre también honró las autoridades en la tierra. También se sometió a sus padres terrenales. Jesús es un modelo a seguir y porque Jesús está en nosotros, nosotros también podemos, de los personajes de la Biblia, seguir un patrón de conducta. Jesús es el primer modelo de patrón de conducta a seguir, pero toda la Biblia es inspirada por Dios y a través de ella podemos aprender, ella nos enseña. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y tenemos grandes hombres en la palabra de Dios a quienes imitar y a quienes seguir. Así que usted que está ahí en casa, en este día, ore al Señor, dígale: Señor, yo quiero vivir bajo tus principios. Yo quiero honrarte, quiero buscarte. Y si usted quiere acercarse a Dios y seguir conociendo más de su palabra, le invitamos a que siga conectado por medio de estos videos, y que si usted lo desea se lo seguiremos enviando y vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Le invito para que oremos y demos gracias a Dios por esta palabra. Señor, muchas gracias en esta hora. Gracias por su bendita palabra que moldea nuestra vida, que moldea nuestra conducta, que moldea nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir. Muchas gracias, Señor. Gracias por estos hombres como José, Señor, que a través de su vida, Señor, nos enseñan. Y gracias porque
por medio de estos personajes podemos ver también su respuesta, su ayuda, su intervención en medio de las incógnitas, en medio de las encrucijadas de la vida, Señor. Podemos ver y entender de que usted nos ayuda y da dirección a nuestras vidas para que hagamos lo correcto, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Un saludo a todos, Dios los bendiga y que terminen de pasar un resto de día bendecido. Dios les guarde.